Yo quiero hablarle de algo que Dios está ministrando en mi corazón. Creo yo que es un tiempo donde vamos a tener que ser introducidos, donde vamos a tener que aprender principios, ¿sí? Donde vamos a tener que aprender principios no establecidos por el hombre, sino establecidos por Dios, ¿saben? Es un principio, es un paquete de principios donde usted y yo necesitamos introducirnos y poder conocer los principios de nuestro Dios para poder nosotros movernos en esta tierra con una libertad absoluta, ¿sabe? Porque el anhelo de nuestro Dios es de que usted y yo podamos movernos, ¿sí? Conforme a la voluntad de Dios, claro, pero no de cualquier manera. La idea de nuestro Dios es de que usted y yo podamos aprender los principios que operan en el reino y poderlo plantar aquí en esta tierra. Ahora, ¿cómo voy a aprender esos principios? Esos principios los voy a aprender a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que me va a traer la luz, ¿sí? Una de las cosas que Dios anhela en cada uno de nosotros es que usted y yo podamos ver detrás de la palabra textual y escrita de nuestro Dios aquí en la palabra. ¿Me entiende? Porque la palabra encierra muchas cosas donde usted y yo necesitamos aprenderla. Alguien dijo la semana pasada o hace 2 semanas: hoy lee usted una estrofa y mañana vuelve a leer esa estrofa, Dios le habla de otra manera, ¿sí o no? Entonces la idea es de que usted y yo podamos en este año, sí, poder conocer esos principios y podernos mover en ella. Amén. ¿Qué le parece? Amén. ¿Sí? Uno de los principios, ¿sabe? Es para que usted y yo podamos desarrollarnos, para que usted y yo podamos crecer, para que usted y yo podamos conocer el corazón de nuestro Dios. Es importante que usted y yo podamos conocer el corazón de nuestro Dios y qué demanda Él para nosotros, ¿sabe? Entonces, yo quiero que vaya conmigo al libro de Génesis 1:1. Ahí usted se va a dar cuenta de algo que no solamente habla de un principio, ¿sabe? Que no solamente habla de un principio, sino que habla algo más que un principio. Que el Señor nos ayude. Dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, ¿sí? Fíjese, dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Es fundamental, Dios necesita unos requisitos para poder fundar esa tierra, ¿sí? En el principio, la palabra principio en el original es rací, y rací significa cabeza, significa los primeros frutos, significa primicia, significa el primer lugar. Amén. O sea que Dios, para poder formar todo este principio, ¿sabe? Dios necesitó todo esto para ser Él el primero, Y entonces vemos que en el principio hay un paquete de leyes, ¿sí? Donde usted y yo necesitamos operar en ellos. Y para poder operar en ellos, usted y yo necesitamos poner ¿a quién? A Dios, ¿en dónde? Cuando usted y yo comenzamos a poner a Dios en primer lugar, entonces comenzamos a operar en el paquete de leyes que Dios deja en ese principio. Y entonces cuando usted y yo comenzamos a operar en ese paquete de leyes, en el plano espiritual, comenzamos a hacerlo realidad en el plano natural. Ahora, ¿por qué? Porque las leyes espirituales no pueden ser alteradas. ¿Me entiende? Un ejemplo. Las leyes naturales usted y yo las alteramos, ¿sí o no? La Constitución tiene una serie de leyes. ¿Y qué hacen los hombres? ¿Me entiende? Pero la ley de Dios no puede ser alterada. ¿Me entiende? Por eso es necesario que en todo lo que usted y yo vayamos a operar, podamos manejar, podamos administrar correctamente el paquete de Dios que pone desde el principio, poniéndola a Él ¿en qué? En primer lugar. Entonces, cuando usted y yo comenzamos a caminar poniendo a Dios en primer lugar, se va a abrir una serie de abanicos para que usted y yo lo podamos disfrutar en esta tierra. ¿Por qué? Porque usted comienza a andar en una prioridad. No altera las prioridades de nuestro Dios, sino que usted comienza a poner a Dios en primer lugar. Y cuando comenzamos a poner a Dios en primer lugar, el mundo espiritual va a comenzar a trabajar a favor suyo. ¿Por qué? Porque usted ha puesto a Dios
En segundo lugar. En primer lugar, claro. ¿Me entiende? Entonces, yo quiero que usted piense que Dios trabaja de a tres. ¿Me entiende? Dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Creó, ¿sabe? Está hablando de tiempo, está hablando de espacio y está hablando de materia. ¿Me entiende? Dios en el tiempo establece unos principios espirituales en el cual es el primero. ¿Me entiende? Y de ahí viene el orden. Espacio y tierra. Y en la tierra es donde tenemos que ejecutar las leyes espirituales que Dios estableció en el principio. Y aquí es donde nosotros la vamos a ejecutar, pero la vamos a ejecutar de una manera correcta. Porque si usted y yo no la manejamos correctamente, entonces nos estamos alterando ¿qué? Las leyes de nuestro Dios. Y comenzamos a operar en nuestra propia ¿qué? En nuestra propia ley, en nuestra propia fuerza. Y dejamos a Dios con sus principios ¿a qué? A un lado. ¿Me entiende? Y entonces por eso usted hoy en día ve en el plano natural cómo los jueces se venden, cómo los jueces son corruptos, cómo los presidentes son corruptos. ¿Por qué? Porque alteran ¿qué? La ley natural. Entonces, deje de decirle algo. Usted como hijo y yo como hijo del Señor no vamos a alterar las leyes espirituales, porque si las alteramos estamos haciendo ¿qué? ¿Quién alteró la ley de Dios? ¿Por qué la alteró? ¿Me entiende? Lo que sucede hoy en día en el plano natural. ¿Por qué alteran las leyes terrenales? ¿Por codicia? ¿Por envidia? ¿Sí o no? ¿Por querer ser más alto que otro? ¿Sí o no? Pero eso la Biblia nos enseña que usted y yo tenemos que vernos. ¿Me entiende lo que le digo? ¿Por qué? Porque así establecemos nosotros la prioridad de nuestro Dios, porque la Biblia dice que necesitamos amarnos como Él ¿qué? Nos amó. ¡Wow! Y cuando comenzamos a amarnos como Él nos amó, es porque hemos puesto a Dios en primer lugar. ¿Sabe? En primer lugar. Pablo habla esto, ¿sabe? Pablo habla esto en el capítulo 2. Efesios capítulo 6. ¿Sí? Yo quiero que usted sepa que si usted y yo aplicamos este principio, porque el principio también significa primicias, ¿sabe? Si usted y yo comenzamos a aplicar este principio, comenzamos a hacerlo nuestro, ¿sabe? Vamos a aprender los principios de nuestro Dios, y no solamente lo vamos a aprender, sino que lo vamos a poner ¿en dónde? En práctica. Entonces, cuando tú y yo lo comenzamos a poner en práctica estos principios, dejando a Dios en primer lugar y dándole nuestras primicias a nuestro Dios, como que Él es el único soberano, el que gobierna nuestra vida, entonces usted y yo vamos a ser más que bendecidos en esta tierra. ¿Sabe? Pablo está hablando aquí de una guerra espiritual. Aparentemente se pone. Pero antes de hablar de la guerra espiritual, habla de hijos que obedezcan ¿a quién? A sus padres. Lo vamos a leer. Mire. Dice, hijo, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Sí? Está hablando de que obedezcamos a nuestros padres porque es ¿qué? Es un mandamiento con promesa. Pero luego más adelante usted va a dar cuenta que se salta como que se salta a algo más profundo, ¿sí? Como una guerra espiritual. Pero analizando y pensando, yo no veo una guerra espiritual ahí. Mire, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Primero, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra ¿qué? Principado. Ahora, la palabra principado también es la palabra en el griego, es aje.
que significa primero, significa primero, significa primicia, ¿sabe? Y significa primer lugar. Pablo lo que le estaba queriendo enseñar a la iglesia de los Efesios, de que tenían que comenzar a operar en el paquete de un principio, como el comienzo, como en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y ahí en ese principio está dando un paquete de leyes, como se lo está dando aquí, ¿sabe? Ese paquete de leyes no puede ser alterado, porque luego dice potestades, ¿sí o no? Sí. El significado de potestades quiere decir autoridad, poder, ¿me entiende? Entonces, la autoridad, la ley espiritual, ¿vale? Tiene que ser operada por alguien, ¿me entiende? Alguien que Dios ha capacitado. Dios ha capacitado a la iglesia para que opere ¿en qué? En autoridad, ¿sí o no? La Biblia dice que Dios nos ha dado toda la autoridad para atar y desatar, ¿sí o no? Entonces, por lo tanto, cuando usted y yo comenzamos a operar en ese paquete de leyes con la autoridad de Dios, vamos a tener todo el respaldo de nuestro Dios aquí en la tierra, ¿me entiende? Pero si usted comienza a operar las leyes espirituales, el paquete que Dios nos ha dado, ¿me entiende? Lo comenzamos a operar sin esa autoridad, corre un peligro, ¿sabe? De alterar las leyes de nuestro Dios y comenzar a formarla y haciéndola a su propia conveniencia, ¿me entiende? Va a suceder como en el plano natural. Hay unas leyes establecidas y esas leyes establecidas, si usted quiere, las puede alterar. ¿Para qué? Para que esas leyes puedan jugar a favor suyo, ¿sí o no? ¿Me entiende? Pero cuando Dios nos da la autoridad a nosotros, usted y yo vamos a comenzar a andar en esa autoridad, bajo el poder de esa autoridad, y comenzar a administrar bien el paquete de leyes que Dios nos ha dado. El paquete de leyes que Dios nos ha dado es que nosotros podamos caminar y pongamos a Dios en primer lugar, que podamos darle al Señor lo mejor de nuestra vida, que podamos darle nuestros frutos, que podamos darle nuestras primicias a nuestro Dios. Y cuando esto comienza a suceder en nosotros, usted y yo vamos a tener todo el respaldo, toda la autoridad del cielo para ejecutar lo que ojo no vio y que no ha subido a corazón alguno. ¡Ay, ay, ay! Amén. ¡Aleluya! ¿Sabe? Por eso es necesario, es urgente que la iglesia, nosotros, los hijos de nuestro Dios, comencemos a darle prioridad a nuestro Dios. ¿Sabe? Y yo creo que este es un buen tiempo, es un buen año. Todos los años vienen con su propia carga, en su propio afán, ¿sí o no? Todos los años vienen con aflicciones, todos los años vienen con angustia, todos los años vienen con adversidades, unos peores que otros. Hoy nos toca vivir lo que estamos viviendo, ¿sí o no? Pero si yo me mentalizo en eso, me frustro, ¿sí o no? Pero si yo me mentalizo que tengo que comenzar a operar en el paquete que Dios ha establecido para mi vida aquí en esta tierra, con la autoridad que Cristo me ha dado, ¿me entiende? Yo no voy a ver esto como un problema, voy a ver esto como una bendición. Es porque ahí donde usted y yo vamos a aprovechar, ¿me entiende? Las leyes de nuestro Dios para establecer cosas grandes en medio de esto, de lo que está sucediendo. Iglesia del Señor. Pero claro, pero necesitamos una iglesia que esté dispuesta, ¿o no? Necesitamos una iglesia que ponga primero que todo, poner a Dios en primer lugar. Necesitamos una iglesia que comience a manejar principios. Necesitamos una iglesia que comience a saber que necesita de Dios y que Dios nos necesita a nosotros, ¿me entiende? Para poder llevar a cabo el plan de salvación aquí en esta tierra. Y para poder llevar el plan de salvación en esta tierra necesitamos argumentos, ¿sí o no? Y uno de los argumentos, ¿qué es? Dígalo usted, por favor. La salvación. Pero para llevar la salvación a esas personas, ¿qué necesitamos? Dígalo. Los pies. Pero los pies andan, sí, pero también se cansan. ¿Me entiende? Fortalecernos en el Señor, dice, ¿sí o no?
Pero a más de fortalecernos, necesitamos comenzar a movernos económicamente. Si no, ¿cómo podemos establecer el reino de nuestro Dios aquí? ¿Me está entendiendo? El principio, ¿qué es el principio? Es un paquete de leyes que Dios ha establecido para cada uno de nosotros, para que usted y yo podamos manejarlo con autoridad y con poder. ¿Me entiende? Pero en medio de ese principio Dios quiere ser el primero. Y como el primero tiene que ser el primer fruto para Él. Y como el primero tiene que ser nuestras primicias para Él. ¿Me entiende lo que le digo? Y con eso usted y yo vamos a comenzar a desarrollarnos aquí en esta tierra. Y vamos a comenzar a crecer. Y vamos a establecer el reino de Dios aquí. Y lo vamos a extender, porque es el momento de que usted y yo podamos exaltar el nombre de nuestro Dios en medio de esta pandemia en la cual estamos viviendo. ¿O no? Iglesia del Señor, ¿qué está dispuesto a hacer? Pregunto. ¿Qué está dispuesto a hacer? Ahora, mire lo que dice cuando violamos estos principios. Cuando usted y yo violamos estos principios, dice Efesios 6, vale, Efesios 6, 12, dice, porque no tenemos lucha contra carne, ni sangre ni carne, sino contra principados y contra potestades. Amén. Principado, todo un paquete de leyes. ¿Me entiendes? Esa es nuestra lucha, de no alterar esas leyes. ¿Me entiendes? Sino que cuando nosotros aprendemos de esas leyes tenemos que aprender a respetarlas. ¿Me entiendes? Porque son leyes que Dios ha establecido para nosotros, para no violarlas. ¿Me entiendes? Con la autoridad que Dios nos ha dado. Potestades significa autoridad y poder. ¿Me entiendes? Ahora, cuando usted y yo violamos esto, estos principios, fíjese lo que dice adelante. Dice, por tanto, no tenemos lucha contra la iniquidad, sino contra principados y contra potestades, contra gobernadores de tinieblas de este siglo. O sea, cuando usted y yo violamos esto, ¿quién va a gobernar? ¿Quién es el gobernador de estos siglos? Satanás. ¿Me entiendes? Por eso urge, Iglesia del Señor, que usted y yo podamos aprender las leyes de nuestro Dios y ejecutarlas con autoridad y con poder. ¿Me entiende? Aprender a manejarlas, ¿me entiende? Sin saltarnos, ¿me entiende? Las normas establecidas por nuestro Dios, ¿sabe? Porque si nos saltamos esas normas, operará en nosotros el gobernador, príncipe de tinieblas de este mundo. ¿Sí o no? ¿Me entiende? Por eso es necesario, por eso dice vestidos. ¿Sí o no? Vestidos de esa armadura, vestidos de ese poder, ¿sabes? Vestidos, para que cuando usted y yo nos vestimos de ese poder de autoridad que Dios ha establecido en nosotros, vamos a caminar dándole la prioridad a nuestro Dios aquí en esta tierra. Amén. Amén. No lo veo muy convencido. Sí, amén. Mire, cuando yo lo estaba mirando, yo decía, esto lo quiero para mí, ¿sabes? Esto lo quiero para mí. Yo tengo que, ¿sabes? El amor de nuestro Dios nos tiene que llevar a hacer cosas inalcanzables, ¿sabes? Cosas que a lo mejor para nosotros puede ser un dolor, ¿me entiendes? Pero para otros pueden ser una bendición. ¿Me está entendiendo? Una de las cosas que a nosotros nos cuesta es dar. Nos cuesta dar. Cuando hablamos de dinero, peor. ¿Sabe? Y yo no le estoy pidiendo su dinero. Deje de decirle, por si acaso vaya a decir que yo le estoy queriendo quitar su dinero. Yo no le quiero quitar su dinero. Lo que yo le quiero dar a entender, lo que yo le quiero dar es que usted pueda coger el consejo o la enseñanza
para que usted pueda aprenderlo y lo pueda ejecutar, es de que usted pueda poner a Dios en primer lugar, ¿saben? Y cuando ponemos a Dios en primer lugar, se nos va a hacer fácil dar, ¿sabe? ¿Por qué? Porque usted anhela darle ¿qué? Lo mejor a Dios. ¿Y qué es lo mejor para usted? ¿Qué es lo mejor para usted? Pregunto, ¿qué es lo mejor para usted? Ponerlo en primer lugar. Claro, yo anhelo poner a Dios en primer lugar, pero Dios demanda algo de mí, ¿como qué? Como los primeros frutos. Pero Dios demanda algo de mí, ¿como qué? Como darle las primicias. Pero Dios demanda algo de mí, ¿me entienden? Cuando yo pongo a Dios en primer lugar. Pero sí, yo quiero poner a Dios en primer lugar, pero no quiero dar algo que me hace llevar a poner a Dios en primer lugar, como es el fruto de las primicias, como es nuestro dinero. ¿Me entiende? Y eso tiene que ser derribado, hermano. ¿Sabe? Porque el reino de Dios está cerca, está en medio nuestro, ¿sabe? Y tenemos que establecerlo, ¿me entienden? Tenemos que esparcir el evangelio de Cristo. Si no hay economía, no hay expansión. Y espero que no esté diciendo, ya me está hablando de dinero, ¿sabe? Pero yo tengo que decírselo, ¿me entienden? Porque ese es el compromiso que tengo con mi Dios, ¿sabe? ¿Sabe lo que hace la primicia? Mire, el pueblo de Israel estuvo 400 años esclavizado en Egipto, ¿sí o no? 400 años en Egipto esclavizado, ¿sabe? Y fue un hombre llevado por Dios para libertarlo, ¿sí o no? Y dice que hubieron señales y milagros ahí en Egipto, y ninguna de esas señales y ninguno de esos milagros pudieron libertar a quién, a Israel. Solamente una sola cosa lo libertó a Israel de Egipto. ¿Sabe qué fue? Los primogénitos. ¿Y qué significa primogénito? Los primeros frutos, el primer vigor. ¿Me entienden? Lo primero de Dios. Ahora usted preguntará, ¿y por qué no le pidió los primeros frutos a Israel? ¿Por qué se los pidió a Egipto? Porque Egipto es figura de la carne, ¿sabe? Israel es figura del espíritu, y el servicio es figura del alma, ¿me entiende? Entonces Dios coge los primeros frutos, Dios coge la primicia, Dios coge la primogenitura de Egipto para poder dejar libre ¿a quién? A Israel, ¿sabe? Póngase en ese lugar. Dios quiere algo suyo, porque usted opera en medio de Egipto, ¿sabe? Usted tiene ganancia en este mundo, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Tenemos o no tenemos ganancia en este mundo? Tenemos ganancia en este mundo, ¿sabe? Porque yo trabajo en una empresa y estoy ganando un dinero, y cada uno de los que están aquí trabajamos en una empresa. ¿Y dónde opera esa empresa? Opera en el plano natural, opera aquí en medio de Egipto, ¿sabe? Y nuestro espíritu necesita adorar ¿a quién? A Dios, ¿me entiende? Pero hay un impedimento, que nuestra carne no lo que no lo deja, ¿me entiende? Por eso Dios tuvo que ejecutar a Egipto, tuvo que traer las primicias de Egipto para poder dejar salir al pueblo de Israel para que lo pueda servir afuera, ¿me entiende? ¿Por qué nosotros muchas veces nos cuesta servirle a Dios? Pregunto. Porque nos hemos esclavizado en Egipto, ¿me entiende? Y resulta que cuando nos esclavizamos en Egipto, no nos hemos acordado de poner a Dios ¿en dónde? En primer lugar. No nos hemos acordado de darle las primicias ni los primeros frutos.
Pero va a haber un momento que Dios te va a poner y te va a coger a cargo porque Él va a querer lo que es de Él, ¿o no? Él va a querer lo que es de Él. ¿Por qué? Porque Dios está establecido, Dios está diseñado para llevar a cabo un plan, ¿me entiende? A través del propósito de Él y a través de lo que Él ha creado. Porque Él es el dueño de la tierra, Él es el dueño de este mundo. ¿Me entiende? Y usted se esclaviza en Egipto. No digo que no está mal, está bien, usted puede trabajar. ¿Me entiende? Usted puede trabajar, usted puede hacerlo su vida ahí en Egipto. ¿Me entiende? Porque Dios bendijo a Israel en Egipto. ¿Sí o no? Lo que no puede ser es esclavizarse y olvidarse de nuestro Dios. ¿Sabe? Sino que usted, con lo que usted está ganando, poniendo a Dios en ¿dónde? En primer lugar. ¿Me entiende? Y dice la Biblia, no lo digo yo, ¿sabe? Y dice que cuando el pueblo fue libertado, ¿sabe? Dice que hallaron gracia de los egipcios y les llevaron el oro. Cuando usted y yo establecemos las primicias, cuando usted y yo establecemos a Dios en primer lugar, cuando usted y yo comenzamos a caminar con el paquete de leyes que Dios ha establecido, ¿sabe? Vamos a darle a Dios lo mejor. ¿Sabe qué pasa cuando Israel está siendo libertado? ¿Sabe? En medio del desierto Dios comienza a ordenarlo. ¡Wow! ¿Sabe? En medio del desierto Dios comienza a ordenarlo. ¿Sabe? Una de las cosas que experimentó sobrenatural en Egipto, experimentó los milagros y las señales. ¿Sabe? Y era el hombre el único. ¿Me entiende? Era el único. Pero Dios estaba con él. ¿Sabe? Pero cuando Moisés comienza a sacar al pueblo de Israel de Egipto y ya lo lleva hacia la libertad, se encuentra con un impedimento. ¿Sabe? Se encuentra con un impedimento de no poder cruzar el Mar Rojo. Y Dios le dice, ¿qué tienes en tus manos? Y Dios le dice a Moisés, háblale al mar. ¿Sabe? No es lo mismo experimentar milagros y señales en Egipto que señales y milagros en el desierto. ¿Sabe? Yo anhelo que Dios pueda hacer milagros en el desierto y no en Egipto. ¿Sabes por qué? Porque en el desierto aprendo a hablar con Dios. ¡Wow! En el desierto aprendo a hablar con Dios. ¿Sabes? En medio de la soledad aprendo a hablar con Dios. ¿Me entiende? Dios aquí en medio nuestro puede hacer milagros. Sí, lo mismo que sucedió en Egipto. Hizo milagros. ¿Me entiende? Pero lo que Dios cuando nos saca en el desierto comienza a reordenar nuestra vida y nos comienza a decir, háblale a la situación. Háblale al mar y el mar será abierto. Y el pueblo pasará al otro lado. ¡Wow! ¡Aleluya! ¿Cuántos lo quieren experimentar? Por eso necesitamos poner a Dios en primer lugar. Por eso necesitamos a Dios darle nuestros frutos, nuestra primicia, para poder experimentar cosas que ojos no han visto todavía. Wow, iglesia, no la veo muy convencida. ¿Sabe? Esto es hermoso y maravilloso. ¿Sabe? Dios le dijo, Moisés se enfrentó al faraón, le dijo, deja ir al pueblo, para que el pueblo le sirva a Dios. Y el faraón le dijo, ve y sirve a Dios y regresa de nuevo. ¿Sabe? Cuando hay libertad no nos acordamos del pasado. ¿Entiendes? Cuando hay libertad no nos acordamos de lo que hemos vivido ayer. ¿Sabes? Porque vamos a servir a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma. ¿Sabes? Cuando hay libertad. ¿Sabes? Una de las cosas que tenía temor Israel, ¿sabes? Le tenía temor a la libertad. ¿Me entiende? Porque dice que cuando estaba en el desierto se acordaban de Egipto y querían de nuevo ¿qué? Volver. Esto le pasa al pueblo de Dios hoy en día, ¿saben?
Esto le pasa al pueblo de Dios hoy en día. ¿Me entiende? Necesitamos ser libres. ¿Me entiende? Necesitamos vivir en libertad, dejarnos de vivir de malos recuerdos. ¿Sabe? Los malos recuerdos no bendicen, no edifican. Lo que edifica es cuando tú y yo comenzamos a caminar en el desierto con libertad en Cristo. Eso edifica, eso transforma, eso nos anima, eso nos motiva, eso nos da ganas de vivir, ¿sabe? Eso nos pone amor, nos pone deseo de estar en la presencia de nuestro Dios y de darle lo mejor a Dios. Iglesia del Señor. ¡Wow! Cuando usted y yo estamos en el desierto, va a venir gente que le va a dar ideas. ¿Sabe? ¿Se acuerda quién le dio la idea a Moisés en el desierto? ¿Sí o no? ¿Quién fue? ¿Ah? Su suegro, aleluya. Vamos a tener los suegros de nuestra parte. ¿Saben? La suegra. ¿Saben? Porque nos van a ordenar las prioridades en el desierto. ¿Me entienden? Es necesario, Iglesia del Señor, es necesario ordenarnos. Es necesario dejarnos guiar, orientar y enseñar. Es necesario. Porque en esa alianza va a haber principios que van a bajar del cielo. Van a bajar ideas creativas para cada uno de nosotros. Para podernos mover en medio de este sistema. ¡Wow! Y ahí es donde usted y yo vamos a ¿qué? A producir, vamos a ganar, ¿me entiende? Para poder establecer el reino y poderlo expandir. Iglesia del Señor, ¿qué quieres hacer? Pregunto. ¿Sabe una cosa? Miren, las grandes empresas o pequeñas empresas hoy en día invierten en marketing. ¿Sí o no? Hay un porcentaje de inversión y según tengo entendido por los que andan en este mundo, el 30 y el 40% invierten en el marketing para poder vender ¿qué? Su producto. ¿Sí o no? ¿Cuánto invertimos nosotros para poder dar a conocer nuestro producto? Que nuestro producto no es momentáneo, ¿eh? Nuestro producto que tenemos no se vence, no caduca y es eterno. ¿Cuánto invertimos en ello? Hágase esa pregunta. ¿Cuánto invierto yo en el reino de Dios para que el reino avance? Esto es como una empresa. ¿Sabe? Una empresa necesita una inversión. El reino de Dios necesita también una inversión. ¿Sabe? Deja ir a mi pueblo a que me adore, a que me sirva. Pero Egipto dice, ve, adora y que regrese. No podemos regresar al pasado. ¿O quieres regresar al pasado? ¿Quieres seguir viviendo esclavizado con miedo, con temor? Si llegarás a fin de mes, no llegarás a fin de mes. Si lo das, no lo das. ¿Sabes? Tenemos que aprender a manejar los recursos de nuestro Dios con inteligencia. Pastor, tenemos que hacer un culto de primicia. ¿Sabes? Yo creo que es el tiempo. Mira, nunca nosotros, yo llevo 20 años aquí con mi papá. Le digo a mi papá porque es mi papá. Gloria a Dios, mi padre espiritual. 20 años de que conocí al Señor. Y nunca nos hemos atrevido a hablar de dinero. ¿Sabes? Pero yo creo que ha llegado el momento de hablarlo. Yo creo que es el momento porque estamos viviendo un acontecimiento
importantísimo. Y estamos acerca de la puerta del arrebatamiento, de que Jesús viene por nosotros. ¿Me entiende? Pero necesitamos extender el reino y que podamos ir mucho más al reino de Dios. Y para ello necesitamos la economía. ¿Me entiende? El anhelo de nuestro pastor es poner dos o tres carpas para poder hacer un tabernáculo, ¿sabe? Y poderlo proyectar, ¿sabe? Y que la gente pueda ser impactada. Son ideas que bajan del cielo, ¿sabe? Comprar una furgoneta grande. Son ideas creativas que bajan del cielo, ¿sabe? ¿Me entiende? Lo que pasa es que estamos acostumbrados a llevar el evangelio al método antiguo. Yo no digo que no sirve, claro que sirve, ¿me entiende? Pero cuando bajan ideas del cielo, relevante, impacta en medio de la sociedad. ¡Wow! ¿Sabe? Póngase de pie, no quiero continuar. Yo creo que el mes de febrero va a ser el mes propicio para que usted y yo podamos poner a Dios en primer lugar. ¿Sabe? Una primicia. Darle los primeros frutos. ¿Sabe? No dudando. ¿Sabe? No dudando. ¿Me entiende? Porque lo que tiene que venir va a venir. Sin usted o con usted va a venir. Pero creyéndole a nuestro Dios que nos va a hacer mover en lugares estratégicos donde usted y yo vamos a ser más que bendecidos, ¿sabe? Para poder llevar a cabo el plan de nuestro Dios. Así que cierre sus ojitos ahí por un momento donde usted está. Cierre sus ojitos. Ahora yo quiero que, mire, el mes que viene lo vamos a hacer, pero yo quiero que usted ahí en lo más profundo de su corazón, ¿sabe? Pueda testificar, ¿sabe? Pueda usted pensar y reflexionar qué quiere que Dios suelte, ¿sabe? Mire, Abraham, después de haber venido de la guerra victorioso, dice que se le presentó el rey de Sodoma y le dijo que se cogiera las pertenencias. Pero luego se le presentó Melquisedec, ¿sabe? Y Melquisedec se presentó con pan y con vino. Y la pregunta que yo me hacía, ¿por qué sabemos que el pan y el vino es para fortalecer? El pan es la palabra y el vino la unción y la presencia de Dios. ¿Por qué no se le presentó Melquisedec antes de que vaya a la guerra? ¿Sabe por qué? Abraham tenía que decidir qué escoger. Si lo que le estaba dando el rey de Sodoma por la victoria o por darle los diezmos a Melquisedec. Deja de decirte algo. Yo quiero que esta palabra que hemos compartido ahora te haya puesto a pensar. Si quieres coger lo que Egipto te ofrece, o si quieres escoger lo que Dios te ofrece a través de una palabra que te pueda dimensionar a otro nivel, a través de una ofrenda, a través de una primicia, o a través de un diezmo. Piénsatelo, llévatelo a tu casa y el mes que viene ya el pastor nos lo dirá el día que vayamos a hacer el culto de primicia. ¿Sí? Y ven con tu primicia, y ven con tu primer fruto. ¿Sabes? La primicia de Egipto libertó todo un pueblo. El diezmo de Abraham fue recordado por Leví. Y ya habían pasado ya 8 generaciones. ¿Me entienden? Quiero decir que la primicia
la ofrenda, el diezmo, cualquiera que usted venga ese día del culto y lo ponga delante de Dios, póngale un nombre. Póngale un nombre. ¿Sabe? El diezmo de Abraham le afectó a Leví, fue escogido. A lo mejor usted no va a ver a su bisnieto, a su tataranieto o a la generación que venga detrás nuestro, pero se va a acordar de esa ofrenda y de ese diezmo que usted va a establecer en ese momento. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, tu palabra ha sido predicada, tu palabra ha sido, Señor mío, enseñada, bendito Dios. Señor, pero ahora que hemos aprendido el paquete de leyes en el cual tú operas, siendo tú el primero en todos los aspectos, Señor mío, queremos, Señor mío, ponernos delante de ti y declarando, Padre, que vamos a comenzar a caminar en esta medida de leyes espirituales que tú has establecido para nosotros, Señor mío, y que esas leyes espirituales que no van a ser alteradas, sino van a ser puestas en orden en nuestras vidas, van a ser ejecutadas en el plano natural. Y Señor, y va a haber el respaldo de ese paquete espiritual en la vida de cada uno de tus hijos que toman una decisión en esta mañana. Aleluya. De ponerte a ti en primer lugar. En todo, Señor, tú eres el primero en nuestra casa, eres el primero en nuestro hogar, eres el primero en nuestro trabajo, eres el primero de nuestra vida, y como siendo tú el primero, queremos darte también lo mejor de nosotros. Padre, bendice a tu pueblo, Señor, y que seas tú llevándolo a pensar y a reflexionar sobre lo que hemos en esta mañana compartido, y que en el mes de febrero, Señor, podamos ejecutarlo para poder llevar, Señor mío, a cabo el plan de salvación en esta tierra, y podamos decir: deja ir a tu pueblo a servirte y a adorarte en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya.